He recibido 10 mociones de avocación de los mismos proyectos presentada por el señor diputado don Carlos Hernández Álvarez. El criterio que la mesa expresa y la resolución que la mesa dicta en este momento es la siguiente. El principio democrático debe establecer la regla de que los proyectos de ley deben de seguir su trámite, de que es importante de que el proceso legislativo camine. El proceso democrático le da opción a los señores diputadas y diputados de presentar el derecho, de ejercer el derecho de enmienda, que consiste en poder reformar proyectos. Parte de los derechos que da el reglamento de la Asamblea Legislativa a las señoras y señores diputados es oponerse a la delegación de proyectos, o bien aquellos que han sido delegados, les pido silencio por favor, o aquellos proyectos que han sido delegados, poder presentar una moción de avocación para que el plenario vuelva a definir si ese proyecto regresa o no regresa al plenario. Ese es un derecho irrenunciable que tienen los 57 señoras y señores diputados y que esta presidencia respeta. Sin embargo, cuando se ha conocido una moción de avocación y ha sido rechazada, como en el presente caso, por unanimidad, y se vuelve a presentar minutos después la misma moción de avocación sobre el mismo proyecto, esto constituye lo que en derecho se conoce como un abuso del derecho. Y desde ese punto de vista, es criterio de esta presidencia, y no tengo una resolución redactada, estoy improvisando mi respuesta porque hasta ahora estoy recibiendo las mociones, por lo que les pido paciencia para terminar de elaborar los criterios. Es criterio de esta presidencia que el ejercicio del derecho de avocación de esa manera es un abuso de la potestad y de las facultades que tiene el diputado y la diputada, y es una burla al proceso reglamentario. Por lo tanto, es criterio de la presidencia que esas avocaciones repetitivas que han sido ya previamente rechazadas deben de rechazarse de plano. Si no, convertiríamos la vocación en un mecanismo mediante el cual se imposibilitaría la marcha de los proyectos mediante la presentación sucesiva y sin límite, ilimitada, de presentación de mociones de avocación. Y eso es una violación al principio democrático. Siendo una violación al principio democrático, le corresponde a la mesa, dentro de las facultades y a la presidencia, de ordenar el debate legislativo, que nosotros podamos proceder a ordenar el funcionamiento de este órgano. Y el criterio de esta presidencia, por lo tanto, es rechazar estas 10 mociones de avocación que han sido presentadas, conociendo que el señor diputado tiene derecho a presentar una apelación y que tiene derecho a analizar el criterio que ha sido expuesto por esta presidencia. Voy a decretar un receso de hasta 10 minutos para que el señor diputado que las haya presentado pueda solicitar el tiempo necesario para su elaboración. Decreto el receso hasta las 16:10. Mayno Rodríguez, presidente ejecutivo del INA, adujo que de aprobarse la creación de la Agencia para el Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, denominada FOMPRODUCE, podría incurrirse en el debilitamiento de las finanzas y duplicidad de funciones del instituto. La propuesta impulsada por el MEIC traslada el 15% de los recursos que hoy administra el INA a los fondos que manejará FOMPRODUCE, con el objeto de impulsar el desarrollo empresarial. Claro, es que se puede hacer un traslape de funciones, o sea, que haya dos instituciones haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que aclararlo bien, ¿verdad? Hay que aclarar bien si al crear la agencia y los dos hacemos formación y capacitación o los dos hacemos desarrollo empresarial, ¿verdad? Es que conceptualmente, como lo dije hace un rato, es muy fácil separar desarrollo empresarial de formación y capacitación, pero en la práctica son conjuntos.
La oficialista Nidia Jiménez afirmó que reconoce la importancia del INA en la promulgación del emprendedurismo, pero que lo que se busca con la agencia es garantizar el cumplimiento de la ley y que los recursos se inviertan en desarrollo empresarial. Ese 15%, de acuerdo a la ley 9274, se estipula que debe ser para desarrollo empresarial. Y si el INA lo tiene para desarrollo empresarial, va a continuar en desarrollo empresarial. Ahora veo una gran preocupación del INA por hacerlo, pero lo que hoy me está demostrando el presidente ejecutivo es que van a implementar, pero desde el año 2008 no se ha implementado y más bien se han utilizado recursos para otras cosas que no son específicamente para lo que la ley establece. Más si tomamos en cuenta que las cámaras empresariales tendrían 5 representantes y por ende mayoría en el Consejo, y ustedes no tendrían voto ahí. Hemos objetado, o sea que si el INA por llegar a aportar ese presupuesto tan significativo, es curioso que en la Junta Directiva no tenga voto, ¿verdad? Rodríguez añadió que en el 2015 el INA atendió cerca de 12.000 asistencias técnicas a microempresarios y más de 136.000 matrículas para sus diferentes capacitaciones. FOMPRODUCE busca la ejecución, articulación, coordinación e implementación de las acciones y programas de emprendedurismo que hoy tienen los Ministerios de Economía, Industria y Comercio, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Agricultura y Ganadería y Comercio Exterior. Con la instalación de las comisiones especiales de Juventud, Niñez y Adolescencia y de Ciencia y Tecnología, el presidente del Congreso, Antonio Álvarez de Santi, concluyó con el proceso de instalación. La Comisión de Juventud continuará siendo presidida por el diputado Fabricio Alvarado Muñoz, con Loreli Trejo Salas en la Secretaría. El resto de la integración la conforman Silvia Sánchez Venegas, Marlene Madrigal Flores, Humberto Vargas Corrales, Araceli Segura Retana y José Ramírez Aguilar. Esta comisión sesionará los martes a las 9:30 horas. Bueno, definitivamente hay temas ahí pendientes relacionados, por ejemplo, con el tema de la violencia infantil. Hay varios proyectos que tienen relación con lo que es el abuso infantil, abuso sexual, con lo que es la violencia contra los niños, ¿verdad? Tanto agresión como asesinatos. Incluso hay un proyecto que presentamos que tiene que ver con castigar aún más fuerte lo que es la agresión y el homicidio contra menores de edad. Y pues otros proyectos más que hemos venido trabajando con el PANI, que incluso en reuniones con el PANI se ha hecho una distribución para que los compañeros y compañeras diputadas de esta comisión los trabajemos para este tercer año y los logremos dictaminar en este tercer año. Es un grupo bastante importante de proyectos. Mientras que la Comisión de Ciencia y Tecnología será presidida por Mario Redondo Poveda con Olivier Jiménez Rojas en la Secretaría. Mario Redondo destaca los proyectos que conocerán esta legislatura. Bueno, tenemos la reforma al CONESUB, una ley de trascendental importancia para mejorar la calidad de las universidades privadas en este país y tratar de poner razonabilidad también en las tarifas que muchas veces cobran este tipo de instituciones, siendo la educación superior un elemento fundamental para la mejora de muchas personas que quieren incorporarse al mercado laboral. Adicionalmente está el proyecto de ley de educación dual que sigue vigente aquí en el seno de la comisión, que no pudimos dictaminar el periodo pasado, pero que esperamos en esta oportunidad poderlo resolver con prontitud. El resto de la integración la completan Ronnie Monge Salas, Javier Cambronero Arguedas, Rosibel Ramos Madrigal, Carlos Hernández Álvarez y Nidia Jiménez Vázquez. El grupo de trabajo definirá su horario la próxima semana. Vamos a reanudar la sesión. Se ha presentado una apelación Se ha presentado una apelación en contra de lo resuelto por mi persona en calidad de presidente de esta asamblea y en la dirección de este debate a la decisión de rechazar las 10 mociones de avocación que acababa de presentar el diputado don Carlos Hernández,
con los razonamientos que ya di y que constan en la agenda. Han sido 5 los firmantes de esta apelación. Vamos entonces a distribuir el tiempo, 6 minutos por diputado. Las personas firmantes son las siguientes. Le voy a pedir a doña Marta que los anote para que controlemos el tiempo. Los firmantes, y por si alguien considera que lo hemos excluido porque algunas firmas son ilegibles: don Rolando González Ulloa, don Edgardo Araya, don Ronnie Monge, don Jorge Rodríguez y don Carlos Hernández Álvarez. Sí. Vamos a darles el uso de la palabra en ese orden y no hay ningún otro firmante al que esté excluyendo. Son 6 minutos para cada uno. Dado que la apelación es de 30 minutos, hay 5 firmantes, vamos a iniciar con 6 minutos para cada uno de los apelantes. Tiene la palabra el señor don Rolando González. La presidencia va a ser estricta en el tiempo para que nos dé posibilidades de votar la apelación, porque hoy es un día en que no se puede prorrogar la sesión. Faltando un minuto, tocaré la campana. ¿Puede proceder, señor diputado? Muchas gracias, diputado presidente. Celebro de manera extraordinaria que lleguemos a este punto. En el 2014 y el 2015, reiteradamente reclamé ante el plenario legislativo que las comisiones con potestad legislativa plena no trabajaran. Recuerdo de igual manera haber reivindicado como improcedente la avocación reiterada de un mismo proyecto de ley. Durante los periodos anteriores no hubo ambiente para sintonizar el ánimo de quienes ejercían el derecho reglamentario de la avocación con el ánimo de este diputado que creía que debíamos venir a resolver lo que constitucionalmente juramos hacer. Hoy, la Asamblea Legislativa se enfrenta a una circunstancia probablemente única. Todos los proyectos de ley fueron abocados por una persona integrante del plenario legislativo. Unánimemente rechazamos las avocaciones. Y de nuevo se plantea la avocación de todos los proyectos de ley. Ambas gestiones son originadas en el Frente Amplio, un partido político que es parte del silencio extraño del gobierno de la República ante los acontecimientos de Venezuela y que ahora por el orden intenta callarme en el plenario legislativo. En Venezuela, un arrogante, un prepotente, un dictador quiere acallar a la ciudadanía con garrote, con prisión, con menosprecio de las libertades fundamentales. En Costa Rica eso no se puede. Estoy en el uso de la palabra en mi tiempo. La representación del Frente Amplio tendrá el suyo y les garantizo que indistintamente de las alocuciones que haya, no pediré por el orden para contrastar puntos de vista, porque estamos en un proceso reglamentario concerniente a una decisión del presidente de la Asamblea Legislativa que hemos apelado. Y es que hice la alusión porque el canciller de Costa Rica se deja decir que en relación al caso de Venezuela, él no admite que grupos incendiarios le exijamos pronunciarse como gobierno de Costa Rica. Yo tampoco admito
que se incendie el verbo del plenario para impedir que yo desarrolle mi argumentación acerca de la decisión tomada por el presidente de la Asamblea Legislativa. Hay una frase originaria del Parque de Alajuela que ya se hizo de uso común, y es que algunas personas ya pasamos por donde asustan. Claro que conozco los límites de mi intervención y claro que sé que estoy apelando y que estoy enfrentando una tesis del presidente de la Asamblea Legislativa, y desde luego me doy cuenta de que mi referencia a Venezuela, al irrespeto del ministro de Relaciones Exteriores Manuel González, ortiga a algunos integrantes de la Asamblea Legislativa muy afanosos en la defensa de Venezuela. Hoy nosotros mostramos con el reglamento de la Asamblea Legislativa que en democracia se puede coincidir o se puede discrepar. Durante 2 años, mi tesis de que no se debía ni se podía abocar 2 veces el mismo proyecto fue, si no rechazada, sí invisibilizada. Hoy se da la circunstancia de que el Frente Amplio intenta paralizar las 3 comisiones plenas y el plenario legislativo les dice hasta aquí con una votación unánime, y el presidente de la Asamblea Legislativa dice hasta aquí con una resolución. Señor presidente, he hecho uso de mi tiempo reglamentario y de mi prerrogativa constitucional para cerrar diciéndole que mi firma se retira de la apelación. Lo felicito y le insto a mantener esa posición firme en el orden y en la conducción de la Asamblea Legislativa frente a cualquier intento de impedir que desarrollemos nuestro trabajo como legisladores. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Edgardo Araya. Don Edgardo dispone de 6 minutos de su tiempo. Bueno, aquí se ha hablado de abuso del reglamento y don Rolando González ha hecho un alarde, ¿verdad? Y además nos ha faltado el respeto porque claramente cree que somos tonticos y no nos estamos dando cuenta el abuso que está haciendo del reglamento. Y después aquí se regan las vestiduras diciendo que los diputados tienen que ajustarse a lo que dice el reglamento, ajustarse al tema, si apeló y está a favor, o sea, por favor, ¿verdad? Y después viene a salir aquí a decir que es que el Frente Amplio bloquea. ¿Qué más antidemocrático que el uso abusivo que ha hecho del reglamento, don Rolando? Pero no voy a caer en su juego porque no le voy a hacer más referencia a eso, pero yo creo que ha quedado retratado de la demagogia absoluta en que hoy se ha acuerpado don Rolando. Señor presidente, primero debemos decir que el Frente Amplio en su mayoría votó las mociones de avocación el día de hoy. Y estábamos de acuerdo en que en la mayoría de esta fracción legislativa, que estábamos de acuerdo en que se conocieran los proyectos hoy. Hoy, en este momento, estamos convocados a las plenas, aunque las avocaciones se mantuvieran. Eso tiene que quedar absolutamente claro. No es cierto que estamos bloqueando las comisiones plenas, porque si no van hoy, digamos que las avocaciones prosperaran, pues si no van hoy, pierden la dietita, todos los que no lleguen, porque el acuerdo fue un acuerdo el año pasado y un acuerdo político no puede sustituir lo que dice el reglamento, y el reglamento dice que podemos sesionar todas las comisiones plenas hoy, para que no digan que estamos bloqueando las cosas, primero. Segundo, entrando al plano estrictamente jurídico, y esto yo quisiera que lo escucharan también los demás señores y señoras diputados y diputadas, porque me parece que esto es, como decimos en San Carlos, soga para nuestro propio pescuezo. Vean, compañeros, se está argumentando que una vez que el plenario, o ese es el fondo de la resolución del señor presidente, que una vez que el plenario resuelve una vocación, ya ningún otro diputado puede presentar una vocación a ese mismo proyecto, porque dice el señor presidente que eso puede ser un abuso del derecho. ¿Cómo sabe el señor presidente que las razones de un diputado son las mismas razones que otro diputado para avocar? ¿Qué pasa entonces si aquí, cuando yo quiera que nadie pueda hacer uso de la vocación, entonces aboco todos los proyectos, porque después el plenario va a conocer los proyectos, conoce las avocaciones y ya nadie más puede abocar, aunque sí tenga razones válidas para abocar?
Eso es un abuso del derecho, es una modificación del presidente al reglamento. Mediante una resolución se está modificando el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento no establece las razones, no establece la obligación del diputado de decir, de justificar por qué razón yo aboco un proyecto. Las razones están ahí en la Constitución, las razones están ahí, pero a la hora de abocar yo no puedo decir, no tengo por qué decir por qué las aboco. Y de hecho aquí en el plenario tampoco puedo decir por qué las aboco. Entonces, ¿cómo va a saber el señor presidente, cómo va a saber este plenario que una vez abocado un proyecto, compañero Toguevara, no vaya a haber una razón válida para que otro diputado pueda abocar válidamente? ¿Qué pasa con las indelegabilidades sobrevinientes? ¿Qué pasa con un proyecto que va en consulta, que en principio es delegable, va en consulta al poder y alguien lo abocó solo para que ya nadie más lo pueda abocar? Y luego, digamos que es algo que implica al Poder Judicial. El Poder Judicial dice que no está de acuerdo, entonces ese proyecto requiere 38 votos y ya no se puede abocar, ya no se puede abocar, ya no se puede corregir. Así que, cuidado que al calor de este momento, que entiendo puede haber indisposición de algunas personas aquí, no estemos atropellándonos nuestros propios derechos. Este derecho que tiene cualquier diputado de presentar cualquier moción de abocación existe y es un derecho garantizado en la Constitución. Por lo tanto, esta resolución, independientemente de lo que se resuelva aquí, también podría tener vicios de constitucionalidad que podría anularla. De manera que con esos argumentos, lo que quiero decir, y vea que he dado argumentos estrictamente jurídicos, compañeros y compañeras. Si aprobamos esta resolución, estamos cerrándonos nosotros mismos las puertas para que luego podamos, con razones válidas, abocar un proyecto. Ojo lo que se está planteando aquí, ¿verdad? Entonces, concluyo para también que el diputado Carlos Hernández me está cediendo el uso de la palabra, señor presidente. Don Edgardo, don Carlos cerraba, si usted prefiere lo hace corrido o si usted prefiere lo dejo cerrar al final, como usted tenga gusto. Bueno, me deja cerrar al final entonces. Con gusto. Tiene la palabra el señor diputado don Ronnie Monge. Voy a responder sobre la apelación y después de eso la ponemos inmediatamente en votación. Empiezo refiriéndome a la indicación que han hecho don Otto Guevara. Debo decirle a don Otto que en estricto derecho es correcta la apreciación que usted señala. El reglamento, no obstante, nos lleva a que sucedan absurdos como los que hicimos el día de hoy en 12 oportunidades, en donde una persona presenta revisión y la revisión no obtiene ni un solo voto. Sí, porque el reglamento no permite otro mecanismo, que es que en lugar de presentar recurso de revisión, se presente una moción para declarar firme un acuerdo. Entonces, obviamente hay inconsistencias como esas. Si no había votos, no debía haber habido una moción de revisión. Pero si no había moción de revisión, la resolución no quedaba firme. Cuando un diputado firma una apelación, a la presidencia no le queda más remedio que darle la palabra. Porque si el diputado de previo, la presidencia de previo califica lo que está pensando el diputado, estaríamos en un acto de censura previa, a la cual yo no puedo adelantarme. Cuando el diputado apela y firma, está asumiendo el riesgo de que lo resuelto por el presidente se revierta, porque eso es lo que él está activando. Y cuando él hace uso de la palabra, está fundamentando su apelación. Yo no puedo limitar su fundamentación. Eso me parece que es un tema que ha existido aquí en diferentes oportunidades y que deberíamos de corregir a futuro. Pero negarles el uso, limitar el uso de la palabra, sería que yo casi que a priori haga un análisis de una censura previa. Ahora bien, sobre el fondo del asunto, el artículo 56 del reglamento de la Asamblea Legislativa es muy claro en que a la presidencia, el artículo 56 en su inciso A, es muy claro en que a la presidencia le toca dirigir, coordinar y supervisar el debate. Si alguna persona en el plenario legislativo tiene que hacer uso de la dirección del debate.
Es muy claro también el artículo 105 de la Constitución Política en que la labor fundamental del Parlamento es legislar y de que hemos recibido la potestad otorgada por el pueblo para que nosotros procedamos a legislar. Existe un principio democrático dentro de la Constitución del Estado de Derecho que nosotros tenemos en Costa Rica y del que hemos disfrutado. Ese principio democrático es el respeto a las mayorías y a las minorías. No puede existir una dictadura de una en perjuicio de la otra. Nosotros debemos entonces de entender el principio democrático aceptando la participación del derecho de enmienda de los diputados, el cual no podríamos nosotros limitar a priori. Debemos de darle el derecho a los diputados de poder ejercer los instrumentos que el diputado tiene a su alcance para poder ejercer el derecho que le dio la Constitución, que es legislar. Desde ese punto de vista, hay una cantidad importante de atribuciones que tiene el legislador basados en la Constitución Política. La irresponsabilidad es una de ellas. Lo que nosotros aquí decimos no puede acarrear acciones por delitos contra el honor, por ejemplo. Otra de esas atribuciones que la Constitución nos da es el poder tener el derecho a que no se nos prive de la libertad salvo en delito infraganti. Y por supuesto los que da el ordenamiento jurídico, en el sentido de que podemos hacer uso de los instrumentos que el reglamento establece, como es presentar mociones, defenderlas, discutirlas y apelarlas. Pero ese principio democrático y esos derechos que la Constitución nos da tienen un límite, que son precisamente la racionalidad y el ejercicio del mismo derecho. Y la racionalidad en el ejercicio del mismo derecho lo que significa es que tenemos que poner un balance entre el ejercicio de nuestros derechos y el abuso de esos derechos que nos ha sido otorgado por la Constitución y por el reglamento. Hoy esta Asamblea Legislativa conoció 12 mociones de avocación que fueron rechazadas por unanimidad. Y 5 minutos después de que fueron rechazadas las 12 mociones, nuevamente se presentan 10 mociones iguales sobre los mismos proyectos. Eso no es el ejercicio de un derecho, eso constituye el abuso de un derecho. Y desde esa perspectiva, si nosotros permitimos que situaciones como esta se den, lo que estaríamos es simplemente negando el derecho a las mayorías de poder ejercer el principio que nos delegó la Constitución Política en su artículo 105, que es la potestad de legislar. Aceptar ese principio significaría de una vez por todas cerrar esta Asamblea Legislativa, porque un diputado bastaría con que presente indefinida e ilimitadamente el número de mociones de avocación que se requieran para parar el conocimiento de cualquier proyecto de ley que haya sido delegado en una comisión. Y, por supuesto, ese derecho que no puede convertirse en abuso y que tiene un límite de la racionalidad, del sentido común, del equilibrio, es lo que le corresponde a esta presidencia velar cuando está dirigiendo el debate. Si esta presidencia se hubiera opuesto a que se conocieran las 12 mociones que fueron presentadas como mociones de avocación, esta presidencia estaría limitando y cercenando los derechos de los diputados firmantes de esas mociones, quienes tenían el derecho de decirle a este Parlamento, al plenario de este Parlamento, a mi juicio este proyecto no debe de permanecer en una comisión plena. Pero cuando esta Asamblea Legislativa, cuando el plenario de esta Asamblea Legislativa ha tomado la decisión y unánime de rechazar esas mociones de avocación y se vuelve a presentar una moción basada en los mismos argumentos, porque no hay ninguna alegación de argumentación diferente, lo que se está constituyendo es en el abuso del derecho. Y si nosotros permitimos que el abuso del derecho sea reconocido y validado en el debate legislativo, eso significa entonces eliminar, restringir y acabar con los derechos individuales que tienen el resto de los 56 señoras y señores diputados que estamos en este salón y que hoy dijimos que queremos ver en esas comisiones plenas los proyectos de ley cuya vocación no aceptamos. Y eso entonces no significaría ni siquiera la dictadura de la minoría, sino que significaría la dictadura de la aplicación ilimitada del reglamento, porque ni siquiera sería que estamos respetando a la minoría, porque en el caso de hoy no hubo una minoría, las decisiones fueron unánimes. Y por eso le corresponde a esta presidencia, no más de pleno derecho, declarar como improcedentes las mociones que están estableciendo y que buscan que se aboquen los proyectos que previamente habían sido rechazadas por este mismo plenario.
Don Edgardo levanta una duda en cuanto a qué pasa si hay situaciones sobrevinientes, por ejemplo, que se reforme el reglamento, que se ponga una moción que haga que el proyecto que había sido delegado deje de poder ser conocido en una comisión plena. Bueno, ahí estamos ante hechos nuevos que justifican que el plenario se pueda plantear nuevamente la discusión de una moción de avocación, porque no son las mismas circunstancias que habían en el pasado. Por supuesto que si una comisión plena decide introducir un delito en el conocimiento de un proyecto, el diputado puede presentar una moción de avocación porque ese delito impide que se pueda conocer en una comisión plena, porque las comisiones plenas no pueden modificar leyes penales, o porque se establezca el conocimiento de un impuesto, o bien, como lo dice el diputado don Edgardo Araya, si la Corte Suprema de Justicia se manifiesta en contra de un proyecto, se requiere mayoría calificada para su aprobación. Si tiene que ver con la organización y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, requiere mayoría calificada por parte del plenario de la Asamblea Legislativa para ser aprobado, y una comisión plena nunca podría dar una mayoría calificada, y eso significaría ni más ni menos que estaríamos ante una situación distinta a la que pudo haber ocasionado la presentación de una moción de avocación anterior, y esa moción tendría total y absolutamente validez de que se conociera en el plenario. Pero conocida esa moción de avocación diciendo que el expediente debe de volver aquí porque hay una consideración de la Corte Suprema de Justicia, si este plenario la rechaza, tampoco podríamos conocer indefinidamente todas las mociones que pretenden que el expediente vuelva, porque la Corte Suprema de Justicia había hecho una manifestación sobre la que este plenario ya se habría pronunciado. Me parece que este tema contesta las dudas de don Franklin Corella, aclara la duda y las inquietudes de don Edgardo Araya, en el sentido de que por supuesto pueden venir situaciones diferentes que ameriten la discusión. Estamos en todo caso ante una valoración que hace quien ocupe este cargo, que será sustituido dentro de un año, y cada año tendremos una persona diferente ocupándolo, que podrá hacer valoraciones relativas a ese cambio de circunstancias y de situaciones, pero con la honestidad y el compañerismo que ustedes, las 57 señoras y señores diputados que estamos sentados en estas curules, sabemos que las 10 mociones que han sido reiteradas no constituyen más que un abuso del derecho, porque en los últimos 5 minutos no ha habido ningún cambio en ninguna circunstancia con esos proyectos, y lo único que se pretende es que las comisiones plenas de esta Asamblea Legislativa no puedan funcionar. Yo he dicho que me deseo empeñarme en solucionar el tema de la integración de la Comisión de la Mujer, que tiene 5 campos para 9 fracciones y una diputada independiente, y que no hay forma de poder mantener una representación en esas comisiones, y voy a empeñarme en que podamos hacer esa corrección, pero no puede ser por medio del abuso del derecho, mediante la presentación irrestricta y limitada de mociones de avocación que impiden el funcionamiento de las comisiones plenas, lo que podría pretender presionar o buscar un cambio en la configuración de las comisiones. Por eso, esta presidencia, respetuosa del derecho de enmienda, del derecho a poder solicitar la vocación de los diputados, pero respetuosa por encima de eso, del derecho de los 56 señoras y señores diputados restantes de poder ejercer el derecho de legislar, declara que son improcedentes las 10 mociones de avocación que han sido presentadas sobre los mismos proyectos cuyo rechazo se dieron, que no hay circunstancias nuevas que hagan variar el criterio en que esos expedientes fueron delegados para que justifique que este plenario vuelva a conocerlas sobre ellas. Y esta presidencia, por supuesto que hace una atenta instancia a las compañeras y compañeros diputados y a los jefes de fracción para que legislemos en la materia reformando el reglamento como debe ser, y no tenga que ser una responsabilidad de quien ocupa el cargo de presidente el que tenga que tomar este tipo de decisiones. Por esa razón, solicito al plenario de la Asamblea Legislativa que sostenga y mantenga la decisión tomada por esta presidencia, en el sentido de que las 10 mociones han sido presentadas sin ningún cambio de circunstancias sobre las mismas 10 mociones que 5 minutos antes fueron conocidas y rechazadas de manera unánime por este plenario, ni hay ningún alegato de que se hayan dado nuevas circunstancias que ameriten que las señoras y señores diputados revisen una vocación de un proyecto porque han sobrevenido condiciones que hagan y cambien el contenido de los proyectos o de las circunstancias en que los proyectos fueron delegadas. Por esa razón, con el
respeto debido, solicito a las compañeras y compañeros diputados respaldar la posición de la presidencia de esta Asamblea Legislativa, rechazar o acoger la decisión de la presidencia en declarar improcedentes las mociones, dado que no hay ningún hecho sobreviviente nuevo que justifique el conocimiento nuevamente de las avocaciones. Y por supuesto, si esta decisión va a llegar al seno de la Sala Constitucional, ganará el primer poder de la República teniendo una definición clara y fundamentada de parte de los señores magistrados, pero lo único que inspira esta presidencia es el ejercicio legítimo del equilibrio en el derecho de los diputados a la enmienda y del resto de los diputados a poder legislar y continuar legislando como unánimemente lo hemos dicho el día de hoy, que queremos que esos proyectos se mantengan en las comisiones plenas tal y como han sido delegados. Por esa razón solicito se rechace la apelación y por ende se mantenga el criterio expuesto por esta presidencia. Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules. De acuerdo con la reglamentación, solo hablan los proponentes y el presidente. Está suficientemente discutida la apelación. Se cierra la discusión.